Bueno amigos, creo que ya estamos en directo, yo creo que sí. Estamos en Villaverde, sur de Madrid, en una de sus calles principales, la Plaza de Ágata. Bueno, el caso es que aquí, al lado de la Plaza de Ágata, hay un local que es el Ateneo, el antiguo Ateneo Libertario de Villaverde, donde ahora mismo hay expuesta una exposición de pintura de Oliver Mehdi, que es un pintor del barrio que vamos a conocer ahora. Sí, buenas tardes. Señor Oliver, ¿qué le ha pasado en el brazo? Oliver Mehdi, los tendones los tengo un poquito así últimamente, me viene y me va. Pero esa es la derecha, ¿no? Esta es la derecha. Sí. O sea, que estás pintando con el brazo así. Yo pinto con la derecha, con la izquierda, con la desigual. El cartel de la exposición es esta de aquí, ¿no? La de este año, el hormiguero globalizado, y son hormiguitas, todas son de diferente color, porque no hay dos del mismo color, por más que se empeñen, ellos quieren clones, pero nosotros, pues, o sea, somos todos diferentes. Si bueno, pues vamos. Está en el salón principal, ¿no? Pues el salón lo tengo por aquí. O sea, son todo hormigas. Son hormigas trabajadoras. Y algunas están ya trabajando y otras están saliendo del huevito, ya las están preparando para... Sí. Un poco para entender... Es pintura de explosión. ¿Cómo? Pintura de explosión. Pintura de explosión. Sí. Como es un poco el ritmo que te lleva a la ciudad y tal, de poderte cuadrar las cosas para sacar el trabajo, la casa, todo, pues entonces vas un poco más... ¿Y qué técnica es? ¿Sobre madera? Sí, los soportes suelen ser de M o contrachapado y la técnica es mixta, que uso, vamos, materiales nobles, no uso sprays, uso tintas, carbón, poco más. ¿Pinceles o pintas con las manos? Sí, pinto con las manos y es con lo... No con la que ahora tienes mala. Con esta no, con la izquierda. Las dos, con los pies, con la lengua, bueno, con el cuerpo, en definitiva, y luego los pinceles. Uso el cuerpo y uso todos los cuadros, están pintados con el cuerpo y con pinceles y dibujo. Como ya el título era muy conceptual, ¿no? Del hormiguero globalizado, y a partir de ahí, bueno, explico que todos sabemos cómo funciona un hormiguero globalizado, y un poco así piramidal. Bueno, luego es otra cosa, esto de que las avispas y las abejas y las hormigas tienen reina, otra mentira como lo de Darwin. Ahí es una poniendo, cada una tiene su función, pues los humanos hemos puesto este nombre de reinas y de tal, pero son trabajadoras como las demás. No hay ricas y pobres. Todo se reparte a partes iguales y tiene un sistema un poco más... No sé, miran más por su especie que los seres humanos, me parece a mí también. Que no se destruyen a ellas mismas, no por codicia, por poder, por el oro. Y bueno, ni su planeta ni su especie, como el ser humano. Bueno, estos seres humanos de arriba de la pirámide, que son los que tienen este sistema, nos tienen implantado a todos, el resto del globo terráqueo. Ahí estamos los terrícolas, aguantando ya 15.000 años este sistema. No sé, si llegarán estos de algunos de algunas naves o alguien a ayudarnos a echarnos un cable, que llevamos 15.000 extraterrestres años en este sistema ya, pues a ver si se nos enciende la bombilla. Y bueno, es Emiliano Zapata, Emilio le llamo. Revolucionario mexicano. Revolucionario zapatista. Pero este cuadro pertenece a otra exposición. Sí, esta es la que había el año pasado de Ejecutados por el Poder. Ejecutados por el poder. Sí, ese lado hemos dejado aquí de otras exposiciones a Miguel Hernández, que fue el único de la generación del 27 que no tenía estudios, que con 6 años estaba ya pastando las cabras y escribía allí directamente, entre las piedras. Y vino aquí, todos eran licenciados en la generación del 27 y se reían de él, ya viene el cabrero, pero bueno, para mí es algo, el no haber estudiado y el haber sacado él todo ese potencial que tenía y tal, y bueno, ahí le he sacado con la cabra y en sumerio, que escribo en sumerio, porque fue la primera civilización y ahí en sumerio pone la cabra tira al monte. ¿Y este otro de aquí arriba? Sí, una tortuga. En sumerio pone sistema
colonial globalizado. Sistema al que estamos obligados a vivir, que está llevando a la desaparición de las especies en los océanos. En 20 años pues no quedará nada en los océanos. Que es bastante, es un tríptico, sí, ¿no? Este es un tríptico de Sócrates. Y bueno, no sé si ya sabréis y tal, que en el Parlamento griego, como fue obligado a suicidarse por decir que todo el sistema era una mentira y que este grupo selecto tendría, Platón y sus secuaces, y ahora, lo seguimos teniendo, tienen el control del poder, del dinero, del conocimiento, y lo tienen ellos encerrado, y al resto de los seres humanos, ¿no?, los tienen engañados en otra mentira, y mientras ellos, ¿no?, tener la llave del conocimiento, del poder y la llave de la pirámide, del sistema piramidal. Y seguimos en nuestros días, pero este sistema que ya los griegos consolidaron, ya os digo que llevamos 15.000 años pagando impuestos a los reyes y al amo, y trabajando para el amo para devolverle el dinero, desde los sumerios, que esté datado por antropólogos o tal, la civilización sumeria, que hace 15.000 años. Y empezamos a pagar impuestos a los reyes, a trabajar para ellos, a cambio de protección y otras cosas que en realidad y el planeta no lo ofrece, pero como nos hacen sentir miedo, acabamos trabajando por ellos y pagándoles lo que ganamos y dándoles nuestro trabajo a ellos, porque ellos son los que nos meten el miedo, los que nos meten los problemas, las enfermedades, las guerras, para que sigamos trabajando para ellos, por miedo. Y es así. Entonces lo he querido reflejar aquí, ya el poder del dólar, ¿no? Y en el dólar sale la pirámide, sale aparte también el apellido Rothschild. Y es técnica mixta, que todos, sí, es sobre madera y es pintado, y tienes Sí. Yo uso en todos mis cuadros, como he dicho antes, uso de estos nobles, no uso óleos, no uso sprays, son materiales nobles, lo que son carbón, tinta o aguas, pinturas al agua, todo lo que uso, pasteles, tizas, no uso nada contaminante, y luego lo que son los paneles y todo, son todos de la calle, buscados por la calle, reciclados, se eligen, se preparan. O sea, los paneles son reciclados. Sí, todo es de los contenedores de basura, lo he sacado, llevo años. Y como la gente es el trabajar, el consumismo, que es lo que nos está llevando al autosuicidio colectivo, pues la gente trabaja, no para, porque yo trabajo, entonces tengo que consumir, que para eso trabajo, compro tiro, y así. Ya de la comida ni digamos, que la mitad de la comida va a la basura de los países ricos, cuando el hambre es otro problema que se podría arreglar y no quieren los de arriba de la pirámide. Esto del sistema piramidal, ¿no?, que explicaba del dólar, que todos sabemos, ¿no?, que el planeta lleva ya varias décadas, ¿no? Está controlado en dos, es un sistema global, que aquí los que mandan en Occidente, o sea, los que tienen la mandanga, los diamantes, el oro y el petróleo, son los Rothschild y los Rockefeller, y luego tenemos a China. Y estos de las grandes potencias son los actores principales de una película de Hollywood. El del Kremlin los ha puesto la misma familia, el de la Casa Blanca también, la ONU es de la misma familia, y todo el oro, el 90 y pico % de los diamantes es de estas dos familias. Y luego está China. Y entonces, si nos seguimos creyendo todas estas películas de Rusia, Estados Unidos, los países, las banderas, que es Europa, que sí, cuando los que gobiernan realmente el mundo y tienen la mandanga son estos, y para ellos es una partida de Monopoly. Y todos los políticos y presidentes, todo mentira, y toda la manipulación de las masas es un librito así de pequeñito de Freud, que podéis leer, que lo explica muy bien, que se titula La manipulación de las masas, y se lee en un par de días. Es como un poquito así de hacer el Museo de Arte Contemporáneo de Villaverde Alto. Ese museo de arte moderno, digamos, porque yo el estilo que tengo no es académico, claro, lógicamente. Entonces, yo creo que estoy encuadrado en arte moderno. La libertad ya es quebrajada y todo por y con el oro pirata en el hombro, y he cogido la espada, y parece que tiene su corazoncito también, la Estatua de la Libertad. Y el siguiente.
Eso es un autorretrato, ¿no? Y tenía más pelo que ahora, claro, ahora estoy calvo. Mira, el niño parecía a Jimi Hendrix. Aquí, ¿ves? Aquí se puede apreciar bien lo de que escribes en sumerio. Aquí en sumerio pone, mis armas son los colores. Es escritura cuneiforme, escritura sumeria cuneiforme, que hay talleres en internet también, porque se llama cuneiforme porque son una especie de cuñitas, ¿no? Pero también, o sea, llamada escritura sumeria. Es la primera civilización que tuvimos que hay... Fue los que inventaron la escritura. Escritura y el sistema de vida de empezar a pagar impuestos a los reyes sumerios. Sí, la primera civilización. Piratas era un sistema que eran todos de sectores y tal, de la corona holandesa, británica, francesa, española, que vieron que se vivía mejor y que no había ricos y pobres, todo se repartía a partes iguales, el brunete también cobraba igual que el capitán igual que el brunete, ¿quién era el otro? Sí, el cadete. Esto es un pirata berberisco, porque luego había piratas de todo el planeta. Ah, el berberisco No había clases sociales, no había castas, no había racismo entre ellos, porque había piratas africanos mezclados con europeos, con chinos, y todos eran amigos, hermanos, compartían todo juntos. Y claro, esto pues a la era que han nacido las tecnologías modernas, la televisión y todo, pues han empezado a manipular la verdadera historia, ¿no? Pero la verdad es que los ejércitos holandeses y británicos se quedaron vacíos porque desertó todo el mundo, se hizo pirata, y vieron que entonces fue cuando contrataron a los corsarios para ir a los piratas, que eran mercenarios contratados por la corona británica para que acabaran. Pero todo... Luego aquí tenemos a Darwin, en fin, la teoría de las especies, del mar fuerte, todo mentira. Y bueno, no lo digo yo, ahora se está contrastando y están saliendo los propios científicos diciendo que no es una teoría que se mantenga. Además, no solo en el ornitorrinco, hay muchas especies que lo desmienten. La jirafa, escucha un científico, dice, es imposible que con un científico que tenemos de ejemplo la jirafa, con cuello tal, que no puede desarrollar un cuello así, según la teoría de Darwin, porque no sé qué, no sé cuánto, que es todo mentira. Pero ellos nos lo intentan meter en los medios de comunicación, en los documentales, con el diálogo de la familia, que hay que hacer grupo, que el más fuerte sobrevive, que los más débiles. Y bueno, aquí tenemos al brunete, el pirata revolera, remolino, porque no para. Se sube al mástil, baja, se sube, baja, se tira para la proa, vuelve para la proa, parece ya, pues nada, ahí lo tenemos, como un huracán. Aquí tenemos otro par de piratas, estos son piratas estelares transmutadores de energía limpia. A ver. Y bueno, entonces es eso, ¿no? Piratas estelares. Transmutadores de energía limpia. Están transmutando energía limpia, ¿no? Que no daña nada, no daña a nadie, ¿no? Que es, bueno, es un poco a lo que el ser humano debe de llegar un poco, ¿no? Yo creo que podemos llegar, que tenemos la capacidad mental para llegar, pero no nos dejan, nos tienen bloqueados. ¿Y este otro? Hay una ranita del tesoro. Aquí tenemos el gusán de virtud, que bueno, yo creo que en realidad ha sido uno de los pocos seres humanos que ha vencido al poder, porque abolió la esclavitud en Sudamérica, fue el que inició la revolución en Haití, hijo y nieto de esclavos, y consiguió este pertenece... es de Haití. Y pertenece a la exposición de Ejecutados por el Poder. Ejecutados por el Poder interior. Y aquí tenemos otro de otra exposición anterior. Sí, el lorito... de la exposición Piratas, claro. Este era el lorito pirata del amor, de la tribu de los Chichipoya, John Lemon y Yoko Ono, que decían que podía salvar a Yoko Ono y John Lemon, que lo único que podía salvar al planeta es el amor, ¿no?, entre nosotros. Bueno, surgió el movimiento hippie LGTBI en los 60 en San Francisco, que es donde han empezado todos los movimientos
¿no? Y esto que los hippies que decían paz y amor, claro, porque ellos en teoría y tal salen haciendo el amor, todos los periodistas desnudos en el apartamento de Nueva York, Yoko Ono y John Lennon, y dicen, pero ¿por qué estáis aquí desnudos y nos atendéis a una rueda de periodistas aquí haciendo el amor desnudos? ¿No? Que se ve ahí en la cama. Y era porque ellos querían lanzar ese mensaje, que no tengamos amor entre todo el planeta, entre nosotros, y ahí está. Este es el camarón de la isla y el negocio de las multinacionales con la música y el arte, con los artistas, la manipulación de la cultura instrumentalizada por el poder. El artista, cuanto más joven muera, y si muere de alcohol y de drogas, y cuanto más dura sea la muerte y más joven, más dinero les dará a las multinacionales. Entonces ellos no miran el artista, miran el dinero, van a explotarlo, y entonces los pobres, con toda la ilusión de ser un pintor o un músico famoso, y lo que no saben es que lo que quieren es que muera joven, alcoholizado, drogadizado, para dar más dinero, ¿no? Este es un bebé flotando en el estrecho, aquí en la península, en el estrecho de Alborán, que cada día sucede. Ahora ha sucedido lo de la valla de Melilla, pero todas las noches mueren niños, mueren mujeres, ahogados, abuelas, bebés, en nuestras costas. Y bueno, aquí los madrileños no lo vemos, pero sí la gente de allí de las costas, andaluzas y más arriba y en Canarias, pues están acostumbrados a ver este panorama de personas, niños, mujeres, incluso en verano los turistas ahí ahogados, flotando, que llegan a nuestras costas porque quieren alcanzar la tierra prometida. Y cuando nosotros nos hemos hecho ricos expropiándolos a ellos y expropiando todo el planeta y esquilmando todo el planeta, pero se ve que tenemos más derechos que ellos a vivir en este planeta. Este es el camarada Picasso. Picasso vio una exposición de arte africano de máscaras en París, ¿no? Y a los 2 meses sacó Las señoritas de Aviñón, que es lo que ha cambiado la historia del arte, el cubismo, la etapa moderna y todo. Y él, vamos, yo creo que simplemente copió el estilo africano, y aquí, como otros pintores han hecho, que ahora tenemos uno de moda, modísima, que es Barceló, que ha hecho exactamente lo mismo, traerse el arte del estilo de allí aquí, y bueno, pues Picasso hizo eso, pero en esa época pues la gente, los europeos, dijeron ¡pum! Pintó Las señoritas de Aviñón a los 20 días de ver la exposición de máscaras africanas, y ahí resulta que el arte cambió. Entramos en la etapa moderna, el arte contemporáneo, el cubismo, todos los resurgimientos del aire. Para mí es un placer enseñarle a la gente y hablarle y comentarle los cuadros y explicarle, y que no sea para comprar, pues son cosas. Y el mensaje también, bueno, es una parte, si no lo más importante, de mi trabajo, que es todo lo que llevo pintando desde hace 15 años. Llevo 50 pintando, pero solo contando la mentira, la gran mentira global, llevo 15. Todos los años, estos 15, he ido sacando, y bueno, hasta donde llegue. Antes no era así, no era activista, que no es activista, que es... me considero activista, pero claro, debido a esto, pues se nos cierran muchísimas puertas de lo que llaman ellos el sistema, vamos, el arte, que está dentro de el que surfea la ola, es el conocido, el artista, el que se lleva el dinero, y luego los otros 5.000 se mueren de hambre, como los músicos, y en ese trabajo, mi trabajo es mucho más serio que todo esto. Aunque yo lo lleve mucho peor, pero mi trabajo es lo más serio. Si yo me vendiera a esta milonga, entonces no podría contaros esto que os estoy contando ahora, para que lo sepáis, ¿no? Porque estaría vendiéndome también. Hace años que me hubiera, ya no podría hablar así de mi trabajo, pero lo considero mucho más importante que todo esto del mundo del arte, de las galerías, de las fiestas, los museos, todo lo que han estigmado por el planeta,
me parece, o sea, me pone los pelos de punta. Pero voy a museos a trabajar, a aprender de los grandes maestros y tal, pero sé que todo lo han esquilmado asesinando a millones de personas, y como artista y como pintor, no artista, yo no soy artista, soy un trabajador, vuelvo a repetir. Que lo de artista y esto es lo del mundo globalizado, lo del mundo capitalista, y el que surfea, tal, que es el artista, el que conoce, el que se lleva la pasta, las multinacionales las hacen ganar mucho más dinero, y creo que la música va un poco también por lo... Y yo en eso pues no entro, para bien y para mal, y es más bien para mal, que me estoy haciendo bueno en mi vida y a la gente que me rodea, pero es así, es la decisión que tomé hace 15 años, y ya... empiezo a ser mayor y no creo que la cambie. Bueno, como ya Agustín sabe cuál es mi meta, de estar algún día en el campo desnudo mirando a ver qué tomate cojo para la ensalada, con mis gallinitas, mi huertecito. Una meta que a mí también me apetece bastante. A ti también te apetece esa jubilación, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por este largo paseo que nos has dado. A vosotros y a vosotras. Chao. Adiós, ya. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante. Yo ya conocía bastante su obra. Esta última exposición no la había visto, pero la verdad es que sí me sorprende. O sea, Oliver es un tipo especial. Es un tipo especial como artista y como persona. Creo que eso os habéis dado cuenta todos, ¿no? Que bueno, este tipo de... La gente puede llamar loco a este tipo de personajes, pero la verdad es que en este mundo iría mucho mejor si hubiese más locos como Oliver Mendy.